el mayor cambio es ese, pasar de pensar de empleado a empresario, que es un cambio muy duro, sobre todo porque en España no nos educan a esa parte. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos y bienvenidas más a un podcast de Cómo Traviajar. Hoy por fin ha llegado el día de una charla, una entrevista en este podcast bastante diferente, porque normalmente yo suelo conocer bastante a fondo a las personas que entrevisto, pero he hecho un pequeño esfuerzo para no hacerlo. Y además esta persona que traigo, Víctor, bueno, pues tenemos una amiga en común, que además le estamos dando mucho la tabarra para que emprenda, para que haga ciertas cosas, y un día me decía, entre Víctor y tú me tenéis la cabeza como un bombo. Y nada, pues es genial que hoy nos juntemos aquí para hablar entre nosotros, para conocernos un poco y por lo que me han dicho, es una persona muy interesante que estoy seguro que nos va a enseñar y nos va a hablar de cosas muy chulas. Pero bueno, antes de darle paso, quiero daros un consejo viajero, que es viajar asegurado, porque las pocas cosas que la gente se arrepiente en sus viajes es de haber tenido algún problema físico de algún tipo en algún país sin estar asegurado. Y bueno, Chapka, que es el patrocinador de Cómo Traviajar, está ofreciendo un 7% de descuento para todos los que viajéis con ellos si utilizáis el código Viajando Simple. Así que ya sabes, viaja seguro, viaja mejor con Chapka. Dicho esto, Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues la verdad que genial, con muchas ganas de empezar a hablar. Sí, ¿qué te iba a preguntar? Lo primero, ¿te han hecho alguna entrevista o has hablado en algún podcast así con alguien que no sepa prácticamente nada de ti? Algunos van. Ah, sí, qué bueno. Y bueno, vamos a empezar si quieres por ahí, porque tú haces podcast, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo se llama? Cuéntame. Tengo un podcast que se llama Emprendedor a pesar de todo, en el que entrevisto a diferentes emprendedores pues en diferentes fases. Gente que está empezando, gente que ya está muy asentada, gente que ya factura más de 1 millón de euros al año. Y la verdad que está siendo muy interesante conocer, ¿no?, los problemas del emprendedor y cómo los van superando y cómo van cada uno pues encontrando su negocio. Sí, bueno, habremos creado un artículo que será seguramente viajandosimple.com/Víctor, que está en la descripción de este artículo, donde tendréis enlaces, bueno, a todo lo que vayamos a hablar en esta charla y, por supuesto, a este podcast, que me da que la audiencia que escucha Cómo Traviajar seguro que le gusta Emprendedor a pesar de todo, que yo ya he escuchado unos cuantos episodios y la verdad es que está muy, muy guay, pero a mí me da un poco de rabia porque hablas mucho con otros invitados, pero no hablas de ti. Ah, Y claro. me consta que tienes cosas interesantes que contar. Por eso también te he traído aquí. Bueno, vamos a empezar si quieres un poco desde el principio. ¿Dónde estás? ¿Cómo has llegado hasta ahí? Y bueno, ¿de qué trabajas? ¿Cómo te ganas la vida? Sí, pues bueno, ahora mismo resido en Gran Canaria, aunque bueno, por el acento se nota que he estado muchos años viviendo fuera. Yo he nacido aquí, pero bueno, he estado muchos años viviendo en Asturias. Y desde 2010, sí, 2010, la crisis anterior, esto va de crisis en crisis, pues yo trabajaba como informático en una empresa de publicidad. La empresa redujo personal dramáticamente y ahí fue cuando me lancé a trabajar por mi cuenta. Me hice autónomo. Y también fue cuando empecé a darle más caña a mi blog de viajes, que ya lo había fundado en 2005. Y de 2010 hasta ahora, pues eso, trabajando de autónomo, buscando clientes, trabajando por un lado con el blog de viajes y por otro lado con la consultoría informática. Vale, muy interesante. Ya me habían chivado algo de este blog de viajes, que además no es un blog de viajes normal. Claro, también entiendo que en 2005, creo que has dicho que lo creaste, no había más blogs de viaje, o habría muy, muy pocos, o Sí, cómo eran aquel entonces. lo creé un poco en 2005, que bueno, para ponernos en situación, de aquellas no existía Twitter, no existía Facebook en España, o sea, no había redes sociales. Entonces yo acababa de comprar una cámara de fotos digital, una reflex, y digo, pues tengo que compartir mis fotos con el mundo porque son maravillosas, todo el mundo tiene que verlas. Y entonces me hice un blog, como informático, pues me era lo más lógico, hacer una página en internet para subir el contenido. Y en 2005, pues subía eso, las escapadas de fin de semana, algunas fotos de rallies, de carreras, que soy aficionado, y poco más. Hasta 2010 no fue cuando me puse mucho más a fondo y le di caña. Y de aquellas, pues éramos a lo mejor, ¿qué? 4 blogs, 5 blogs en España. Qué locura. Como ahora. Como ahora igual. Sí. Y bueno, ¿cuál es ese blog? Porque seguro que muchos lo conocen. Pues a ver, el más antiguo que sigue en activo en España es el de Vagamundos, Sí, que lo lleva Carlos Olmo, pues ese lleva desde el año 2000-2001, es el abuelito. sí. Y después o sea, que empezase en 2005, ahí creo que no hay más. En 2010 sí había unos cuantos más.
¿Y cómo empezaste a generar dinero con un blog? Porque mucha gente dirá, vale, una página web que con los anuncios que salen en Google o qué es lo que te daba dinero en esa página. Pues a ver, la cosa es que yo ya tenía una web antes de Rallys que había creado en 2001. Entonces, la parte del marketing de afiliación, de la publicidad y todo eso ya lo conocía. O sea, no iba de nuevas. Y Sí, entonces en el blog, pues era lo mismo. Poner publicidad, que da un poco, pero por lo menos te paga los gastos. Marketing de afiliación, pues eso. Vendes hoteles, te llevas una comisión, vendes vuelos, seguros, un montón de productos relacionados con lo que escribes. Y después, ya eso sí que fue una novedad, el hacer colaboraciones. Pues me empezaron a llamar para ir a destinos turísticos, para crearles contenido, para venderles fotografías. Y entonces ahí fue donde surgía el negocio, ¿no? En la parte de creación de contenidos y de venta de material a gente que le interesase. ya. Vale, sí, no, está bien porque no es solo una vía, ¿no? Sino que tenías ingresos desde diferentes puntos y claro, eso para cualquier tipo de negocio es genial, sea digital o no. Sí, sí, hay que diversificar siempre. Sí. ¿Y qué te iba a preguntar? Si yo, por ejemplo, a ti te digo nómada digital, ¿qué es un poco lo que te viene a la cabeza? ¿Cómo llegó este término a ti? Pues a ver, si me dices nómada digital, me viene a la cabeza viajar con el portátil y siempre pendiente del correo y de los programas de mensajería. O sea, suena muy bonito, pero yo prefiero lo de viajar sin falta de preocuparte por trabajar. Sí, al final, efectivamente, ¿no? Puedes viajar tomándote vacaciones o puedes vivir viajando y siempre estar trabajando y con esa preocupación. A mí, por ejemplo, que hemos traído a este podcast a muchas personas que no tocan un ordenador en todo el año y viven viajando y lo hacen pues trabajando, yo qué sé, de temporeros, recogiendo Ujú. tomates, yo qué sé, lo que sea. Y claro, digo, wow, es que me gusta porque cuando viajan sin preocupación. Mientras que yo sí, está guay, estoy con el portátil en sitios espectaculares, pero estoy trabajando siempre. No tengo prácticamente vacaciones, ¿no? En cambio, tú eres un poco un ejemplo un poco diferente, porque trabajas con el ordenador, pero cuando viajas no trabajas con el ordenador, ¿no? A ver, llevo siempre el portátil, porque bueno, tengo que guardar las fotos y Sí, por si acaso surge alguna emergencia, pero a mí no me gusta lo de viajar trabajando. O sea, yo siempre que marcho, digo a los clientes, oye, voy a estar fuera estas semanas, si hay una emergencia estoy ahí, pero no voy a trabajar. Ya me gusta mucho trabajar con ordenador de sobremesa, con una silla bien, con teclado, ratón. Entonces, sí, puedo trabajar en remoto. O sea, yo llevo 11 años trabajando desde mi casa o desde cualquier lugar del mundo, sí. pero prefiero cuando viajo no tener que preocuparme de, uy, sí, a tal hora tengo que conectarme, tengo una reunión, tengo que hacer tal. Ya. A ver, yo aquí creo que depende de cada persona. Lo ideal es, por supuesto, probar todo, ¿no? Y ver Sí, claro. cómo te sientes en cada caso. Y luego también, hablando de nómadas digitales, y me estás diciendo que estás en Canarias, aquí hay algo que pasa en Canarias, ¿no? Porque hay tanta gente trabajando con su ordenador en Canarias. ¿Te regalan el wifi o qué pasa? Pues a ver, a la gente le gusta porque todos los que antes se iban a Tailandia o a Indonesia o a Bali, como ahora no se puede ir por la cosa del COVID, Sí, pues lo más similar que hay en Europa es Canarias, ¿no? Un sí, sitio con buen clima, se come bien, la gente es muy maja, mucha gente le gusta pues el surf o deportes acuáticos. Entonces aquí pues mucha gente se viene una temporada. Yo me he venido a vivir, pues ya tenía ganas de un cambio de aires y la verdad que contento. Bueno, también hay que contar que yo nací en Canarias, entonces tengo ya una relación con estas islas desde el principio. Ah, interesante. Sí, la verdad es que yo cuando estuve el año pasado en Tenerife aluciné, sobre todo en la parte del sur. Conocí a muchísima gente, no solo nómadas digitales que trabajan con su ordenador, que sí, que eran la mayoría Ujú. y eran de toda Europa. Yo estaba muy a gusto, pero luego también gente que, yo qué sé, pues que tenía un restaurante y con el tema del COVID lo había cerrado durante unos meses y se había ido a vivir a Canarias, ¿no? Un belga y bueno, gente así. Y la verdad es que a mí personalmente el hecho de viajar tanto, lo que menos me gusta es la falta de comunidad de gente, ¿no? Y en Tenerife lo encontré. Y por eso es que Ujú. estuve 3 meses seguidos en esa isla. Sí, hay mucha comunidad de digital nomads y bueno, solo hay que caminar por la playa, por el paseo de las canteras y ves un montón de gente en la cafetería con el portátil, el Sí, móvil, allí mirando hacia la playa. Por la mañana está llenísimo de gente. sí. Y bueno, me gustaría también hablar contigo, a ver, sé que has ayudado a mucha gente bueno, a trabajar online, a vivir viajando, a cumplir un poco esos sueños, ¿no? Además que lo haces de forma también altruista, así que con amigos y tal. Entonces quiero saber un poco alguien que me imagino que te pasará igual que a mí, que oye, conoces a alguien y dices, jo, qué guay lo que haces tú, qué guay, cómo me gustaría vivir viajando, qué. Pero
yo no sé cómo empezar, porque yo trabajo, yo qué sé, en una tienda de zapatos. Yo no puedo hacerlo porque yo no trabajo con el ordenador. Yo no soy informático como Víctor, ¿no? Podrían decirte. ¿Qué consejos les darías? ¿Cómo empezar? Sí, esto, bueno, me lo hacen muchas veces la pregunta, ¿no? Sobre todo cuando hago los viajes de prensa con el blog, que la gente te dice, oye, me encantaría que me contratasen y trabajar en lo tuyo. ¿Dónde hay que echar el currículum? Ese es el primer cambio. O sea, estás haciendo una empresa, aunque sea de uno, aunque seas un autónomo, tienes que empezar a pensar como una empresa. Entonces, tienes que pensar qué público te quieres dirigir, quién es tu mercado efectivo, qué producto, qué propuesta de valor les vas a ofrecer y después crearlo e ir comprobando cómo va respondiendo el mercado a ese producto que estás lanzando o a esos productos. Entonces, el mayor cambio es ese, pasar de pensar de empleado a empresario, que es un cambio muy duro, sobre todo porque en España no nos educan a esa parte. Nos educan siempre a ser buen empleado, a ser buen técnico, pero no nos enseñan a cómo ser buen empresario, o sea, a suplir las necesidades de los clientes. Lo primero, piensa en qué sector te quieres meter, a qué público quieres llegar y estudiarlo bien para ver qué productos, qué propuesta de valor les puedes ofrecer. Puede ser tanto vender productos, imagínate, si tienes una zapatería, puede ser tanto como vender zapatos online, como puede ser consultoría de zapatos a usar, como puede ser encontrar ofertas raras o hablar del mundo del zapato por sí mismo. Hay mucha gente fanática del calzado a la que le puede resultar muy interesante pues, conocer a lo mejor la historia del calzado o cualquier otro tema. Wow, la verdad es que me impacta el poder que tienes, joder, que como hemos dicho, esta charla no hay nada preparado, ¿no? Yo te No, hablo, te nada. hablo de un zapatero y joder, me estás poniendo un montón de ejemplos clarísimos que digo, ostras, pues es verdad. Así que está guay ver esa facilidad que tienes, ¿no? Para ver de alguien que le gustan los zapatos cuántos trabajos podría hacer. Bueno, supongo que es un poco de experiencia de ver cosas y también cuando empiezas a tener la mente más de empresario, empiezas a pensar en oportunidades, en qué puede crear el público que no exista, más que pensar en problemas, más que pensar en, uy, la gente le molesta tal, voy a resolucionarlo. Creo que es mejor el ir a necesidades, a gustos, ¿no? Pues hay gente que es muy fanática de los zapatos y a lo mejor pues no tiene problema en ir a una ciudad solo para comprar un par de zapatos. Entonces, es un tipo de público que las marcas de lujo lo cumplen muy bien, lo suplen muy bien, pero cuando no conoces ese mercado, cuando no conoces el mercado del lujo o el mercado así muy especial, te parece como algo de ciencia ficción, ¿no? Algo que solo se ve en las películas y algo que está alejado de tu realidad. Sí, sí. Y a ver, por ejemplo, pues estamos poniendo el caso de eso, alguien que le gusta mucho los zapatos y dice, venga, pues voy a hablar de zapatos y el día de mañana pues ya veré a ver cómo me gano la vida, pero vamos a crear una comunidad de gente interesada en los zapatos. Claro, antes, cuando tú me hablas de 2005, pues la opción era un blog de zapatos. Ahora tenemos bastantes, bueno, habría más alguna opción más, pero lo normal era un blog de zapatos. Ahora, en cambio, puedes hacer un blog de zapatos, puedes hacer un podcast de zapatos, un canal de YouTube de zapatos, o puedes estar en todas las redes sociales hablando de zapatos. ¿Tú a alguien que quiere empezar a hablar de zapatos, cómo le aconsejarías empezar? ¿En cuál de esas vías? TikTok. De cabeza a TikTok. Interesante. Pero TikTok es solo para bailar, ¿no? No, que va. Yo sigo a un abogado, a un ingeniero, a uno que habla de coches, a un mecánico. O sea, menos bailar, hablan de todo. Criptomonedas, hay gente súper buena que cuenta realmente cómo es el mercado, que no es en plan hacerte rico de un día para otro. Y se ha convertido, lo bueno de TikTok es que no tienes que tener seguidores para que tu vídeo se vuelva viral. Bueno, viral ahora está un poco feo por las reminiscencias al coronavirus, pero bueno, para que llegue a muchísima gente. En plataformas como Instagram o como YouTube tienes que tener seguidores. Es muy difícil llegar a público que no te siga. Pero la gracia de TikTok es que justo esa. Los vídeos llegan a gente que no te sigue. Entonces es muy fácil, si lo haces bien, obviamente, si haces vídeos que enganchen, que comuniquen, que sean atractivos, es fácil llegar a muchísima gente sin que te estén siguiendo. Entonces, para crear marca de primeras, ahora creo que es la mejor opción. Y si no, YouTube. Pero YouTube ya hay que hacer unos vídeos con una pequeña producción, hay que tener una buena iluminación, un buen guión, y hablar durante 20 minutos es mucho más difícil que hacer un vídeo de 2-3 minutos. Sí, sí, sí. O sea, eso sería un poco como tú aconsejarías empezar, nada de podcast o blogs o... A ver, eso ahora en 2022. Ya, Que esto va cambiando cada 6 meses, cada año va cambiando. sí. Y hay que tener muy en cuenta dónde está tu público y qué es lo que quieres venderles. O sea, si vendes zapatos de lujo de 5.000 euros el par, igual TikTok no es el mejor sitio. Ya. Igual ahí sí que interesa un blog que enlace con LinkedIn y en LinkedIn buscar a eso, a lo mejor gerentes de empresa, gente de marketing o gente muy, muy top. Entonces,
como todo, hay que saber dónde está tu público objetivo, dónde están tus clientes y cómo quieres llegar a ellos. Sí. Me encanta además que hayas sacado el tema de TikTok porque sí, es un sitio que yo empecé, me acuerdo, pues en la cuarentena más o menos, hace bastante, ¿no? Un poco por curiosidad, a ver cómo iba todo esto. Y cuando a la gente le decía, no, yo estoy en TikTok, y me decía, pero bailas. Y yo, no, olvídate, no. Yo hablo pues de lo que hablo, de vivir viajando, de viajar en furgoneta y tal, ¿no? Y me quedé alucinado como efectivamente sin seguidores, de repente un vídeo llegó al 500.000 de visualizaciones, cuando después de estar un montón de tiempo dedicándole a Instagram, pues mis vídeos y mis mierdas que hacía ahí llegaban a poquísima gente. Bueno, poquísima, pues llegaban, pero nada que ver con 500.000, ¿no? Y de ahí que luego además me contactase La Sexta después de ver ese vídeo y tal, ¿no? Y empezó a crecer todo. Pero es que a día de hoy de repente también tengo vídeos que tienen 200 visitas, pero de repente uno, pues mira, me he metido ahora por curiosidad, y uno que respondía a la pregunta de alguien que me hacía con un vídeo chorra, que lo hice sin pensar, en plan, Sí. sacando el móvil, y tiene 618.000 visualizaciones. Otro con 147.000, otro con 251.000. Y son vídeos que de verdad que me han costado hacerlos y pensarlos un minuto. Entonces... Cuando sabes el tema, sí. Sí, claro, eso es claro. Si sabes de zapatos, es muy fácil hablar de zapatos. Lo malo es como te pongas a hablar de zapatos sin tener ni idea de zapatos. Ahí está el truco. Así que... Sí, genial. Nada, yo también soy muy fan del podcast porque me parece también una herramienta como muy fácil de hacer y con la que no tanto que llegas a mucha gente, pero llegas a gente que empatiza mucho contigo, ¿no? Que te escucha, que te lleva en sus oídos y entiendo que es lo que le pasa a la gente con tu podcast también, ¿no? Sí, y también lo bueno de un podcast es que contactas con gente que digamos que te ofrecen una consultoría de media hora, una hora gratuita. Entonces, a cambio de esa promoción que les haces, sí, pues puedes hablar con gente que son como tus ídolos, ¿no? La gente que admiras que está en total. internet. Sí. Pues les contactas, les dices, oye, te quiero hacer una entrevista al podcast, vas a ganar esto, esto y esto. Y la gente se muestra súper abierta y con muchísimas ganas de participar en podcast y de tener una charla. Entonces es una buena forma de conocer otras formas de pensamiento, de ver realmente cómo es esa persona y de que te responda a tus dudas. Sí, no, tal cual, me ha encantado lo que has dicho. Yo me acuerdo sobre todo los primeros podcasts cuando entrevistaba gente, yo contactaba, yo qué sé, a Jorge Sierra, que para mí era un viajero que había dado la vuelta al mundo en 2 caballos durante 4 años, para mí era un ídolo. Sí. Y que él me dijese que sí es, wow, voy a poder hablar con este tío de verdad. Sí. Y claro, alucinante. Y a día de hoy todavía de vez en cuando me aprovecho un poco de eso, del podcast, cuando, por ejemplo, pues ahora me he comprado un pequeño camión y estoy pensando qué ponerle dentro. Entonces, con el tema del baño estaba con muchas dudas. Entonces, cogí a 3 personas que tienen baños alternativos en furgonetas y en camiones y tal, y les reuní en un podcast para que me contasen sus experiencias. Y claro, es un podcast que además a la gente le ha parecido muy interesante, pero es que a mí me ayudó un montón. Claro. Así que es genial. Luego también, Víctor, has nombrado LinkedIn, que es algo que me doy cuenta que en Estados Unidos, sobre todo, últimamente está muy a tope, que es muy fácil. Lo mismo, ¿no? Pues sin muchos seguidores, tú escribes un buen texto y que llega muchísima gente, pero no sé cómo está la situación ahora en España. Tú igual conoces. A ver, en LinkedIn está todo el mundo, o bueno, todo el mundo que tenga una faceta así profesional un poquito más empresaria, está todo el mundo, pero no sé qué pasa, que la gente se empeña en contar historias. O sea, en vez de poner un par de frases y contar algún hecho peculiar o algo informativo, se empeñan en contar pues hoy me he bajado a comprar la barra del pan, se me ha pasado por la cabeza no sé qué historia, y te cuentan ahí una parrafada de 3 páginas para decirte después, cómprame lo que estoy vendiendo. O sea, no sé qué ha pasado en LinkedIn, que la gente se ha vuelto loca con las historias. Supongo que serán modas, que serán cosas del copy, vete tú a saber. Lo bueno que en LinkedIn sabes qué puesto tiene la persona dentro de una empresa o sabes qué ofrece en su empresa y puedes contactar con gente mucho más acertada. O sea, dices, oye, pues si yo quiero enfocarme a la gente que maneja automatizaciones de operaciones en empresas, te es más fácil encontrar a ese tipo de público. O si vas a gente de marketing de zapaterías, pues los puedes encontrar. Entonces, está bien para eso, para encontrar a la gente, hablar con ellos. Sí, interesante. Yo la verdad es que tengo ganas de meter un poquito más en LinkedIn porque creo que es una buena herramienta, pero también efectivamente depende un poco de tu sector. Luego también me gustaría hablar de marca personal, que es algo que me imagino que conoces. ¿Tú por qué crees que es importante o no es importante crear una marca personal para estar trabajando por Internet? A ver, al final todos somos marcas personales. Lo que pasa que la mayoría es una marca tan personal que la conocen amigos, familia y poco más. Pero a poco que te pongas a pensar, tú dentro de un trabajo, o sea, trabajas en una empresa,
eres una marca dentro de esa empresa, ¿no? Una empresa es como junta a varias personas y cada persona tiene su propia personalidad, su propia forma de trabajar, su propia forma de expresarse y de hacer las cosas. Eso es una marca personal. La cosa es que cuando te lo pones por tu cuenta, cuando empiezas a ser autónomo, freelance, empresa de uno, pues ahí tienes que tener una marca que sea el que ofreces tú como persona y la que ofrece tu empresa como empresa, ¿no? Qué valores tiene, qué misión tiene y qué aportas al público. Y a mí me parece algo crucial y que hay que trabajarse pues desde que tienes 16, 18 años, empezar a trabajárselo un poco, ¿no? Pues a ver, yo quiero que se me identifique pues con esta forma de vestir, quiero que se me identifique pues con estos valores, con esta forma de hablar, me relaciono con este tipo de personas, ¿no? Pues mis gustos, que sepan que son estos. Pues esas cosas, que es un poco la personalidad de la persona, es lo que hay que trabajar para tener una marca personal y adaptarla a la forma de comunicarse en Internet y sobre todo a eso, a unos valores que tienes. Yeah. Esto también me da la sensación de que es muy fácil para gente pues como yo, en mi caso personal ahora, que estoy muy cómodo en redes sociales, pero hay mucha gente que no quiere saber nada de redes sociales, que le dan mucho... que no está cómodo, que puedo ser yo mismo hace 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le podrías decir a alguien que, oye, es que sí, todo esto que me cuentas es genial, pero no quiero saber nada de tener una web personal, de tener redes sociales, de todo esto? Pues no tengas redes sociales, no hacen falta. Ya. Ahora mismo no hace falta tener ninguna red social para destacar. Lo que sí que necesitas es tener un canal de comunicación con el que llegues al público. Ese canal puede ser el email, pueden ser vídeos privados, pueden ser audios de WhatsApp, puede ser un canal de Telegram, puede ser una comunidad en Discord y muchos otros canales que hay. No hace falta ya estar en todas las redes sociales y ser un mega influencer. O sea, lo que tienes que tener es el canal con el que te comunicas con tu público. Incluso puede ser la carta postal. Sí, sí, efectivamente. Aunque no nos lo creamos, hay gente que se gana la vida a día de hoy enviando cartas en papel, que me parece alucinante. Pero lo que está guay es eso, lo que dices, ¿no? Que no te tienes por qué ceñir a uno de los planes, al plan del vídeo, al plan del texto o el audio, sino que tú puedes decir, oye, pues como yo, por ejemplo, oye, te encuentras muy cómodo hablando delante de un micrófono, delante de la cámara no. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues coges y abres un podcast o como puede ser, bueno, la persona que nos ha unido y nos ha traído aquí, ¿no? Hoy. Pues ella, por ejemplo, se encuentra muy cómoda escribiendo. Pues empezar escribiendo es algo genial, ¿no? Que si luego el día de mañana te sientes más cómodo haciendo otras cosas, pues perfecto. Pero es una pasada que puedas elegir esa vía, no como lo que hablamos en 2005, que entiendo que era un poco más complicado, ¿no? Sí, ahora lo bueno es que hay canales para todos los gustos y a ver, que, bueno, el vídeo suele ser el canal que más dificultad supone al principio, suele ser donde la gente se muestra más nerviosa y tal. A mí el vídeo al principio me horrorizaba y decía, uff, qué mal lo estoy haciendo. Y ahora son de los canales que más me gusta, porque cuando la gente te ve y te escucha a la vez, es cuanto es más fácil empatizar con ellos y que Sí. te conozcan la persona que hay, o sea, la persona que hay detrás del personaje. Porque eso hay que tenerlo en cuenta. Al final tienes una persona que eres tú y un personaje que es lo que muestras al público, ¿no? Ya sea a los amigos, ya sea por internet. Sí. Y mira, hablando un poco de esto, tú haces una cosa que yo no hago, que es crear los podcasts en vídeo también. Quiero saber un poco por qué, o sea, un poco qué es lo que has notado haciendo esto y por qué pues aconsejarías a alguien hacerlo o no hacerlo. A ver, lo hice simplemente porque a mí los podcasts me gusta escucharlos en YouTube, verlos en la tele. Ah, sí. Entonces, sí, porque yo no escucho podcasts en audio. O sea, no me gusta, porque no conduzco en coche para ir a trabajar. Sí, Conduzco muy poco porque aquí en la isla no hay sitio y prefiero poner música para conducir. sí. Y cuando voy al gimnasio, como tienen puesta música de discoteca, pues tampoco puedo escuchar el podcast. Ah, ya, Entonces lo pongo cuando cocino en la televisión y ahí me es mucho más cómodo ponerlo en YouTube. ya. Y entonces dijiste, oye, pues si a mí me gusta consumirlo así, yo lo voy a hacer así, ¿no? Sí, a ver, está puesto también en audio, pero también hay gente que supongo les guste ver el vídeo y sobre todo para ver la persona, cómo se mueve, cómo se expresa, qué cara tiene. Sí, sí. Yo, claro, estoy en el lado contrario, que por ejemplo no veo nunca un podcast en vídeo. Entonces, por eso, yo creo que también puede ser la idea de no hacerlo en vídeo, pero estoy ahora con dudas porque sí, no sé, me parece una buena vía, así que no sé si lo probaré. Vale, para acabar un poco me gustaría hablar más de viajes, porque bueno, creo que has viajado bastante, quiero saber cómo te gusta viajar a ti, ya hemos hablado de la parte de trabajo, pero cómo te mueves, en qué tipo de alojamientos has estado, no sé si has viajado también en furgoneta, que mucha gente de la que escucha aquí le gusta viajar en furgoneta, o si tienes curiosidad por probarlo. Sí, pues mira, sí he viajado con furgoneta en Escocia
una furgoneta de alquiler. Y bueno, fue una semana nada más, pero fue una de mis mejores experiencias viajeras. Porque en Escocia, en el momento que subes de los Everglades hacia el norte, no hay nada. O sea, solo hay ovejas Sí, y hasta cuesta encontrar una gasolinera. Entonces la furgoneta te permite el dormir en cualquier sitio. Además, Escocia tiene acampada libre. sí, Y eso es una de las experiencias viajeras que recuerdo con más cariño. Y sobre todo eso, Escocia son paisajes, estás, bueno, con la furgoneta ya sabes, estás justo en el entorno, te despiertas justo donde va a haber amanecer, si no llueve, porque Escocia es así. Y además te permite moverte por sitios que ya te digo, no hay hoteles, no hay hostels, no hay nada. Entonces la furgoneta es la única forma de conocerlo en profundidad esos paisajes. Y a ver, a mí la forma de viajar me encanta la fórmula de road trip. Me gusta mucho ir en coche y tirar. O sea, tengo unos sitios marcados, sitios de naturaleza que me suelen gustar para hacer fotografías y alojarme, pues eso, en un hostel, una pensión, un sitio que tenga un techo. Me gusta el coche por la flexibilidad, ¿no? Porque el depender del transporte público para hacer fotografías, pues es horrible si te gusta el paisaje, porque tienes que ir a horas en las que ya no hay transporte público. sí. Y me gusta el poder decidir día tras día hacia qué rumbo escoger. Y además eso, me gustan los coches, pues es la forma que me siento más cómodo. Y un poquito eso. O sea, coger coche, ir buscando los sitios, viendo tal y disfrutando de lo que te vas encontrando. Vale, interesante. ¿Y cómo has solido viajar? ¿Has viajado solo? ¿Has viajado siempre acompañado? Pues a ver, viajo de dos maneras diferentes. A través del blog, pues me han invitado a muchos viajes de prensa, mucho blog trip que se llama. He debido de hacer unos 125, 150. ¿Qué dices? Sí, sí. Son muchos años en esto. Claro, claro. Y entonces en esos viajes, digamos que es como un viaje de tour operador, pero bien hecho. O sea, vas en grupo reducido entre 4 o 12 personas, y te van guiando, eso sí, te vas llevando a los sitios, pero tú tienes el mando. O sea, si quieres quedarte más tiempo, te lo permiten. Si quieres ir a otro lado, pues tienes libertad para hacerlo. O sea, no es un viaje como estos del Inserso que van todos ahí en grupito y Ya, tal. Tienes ya, más libertad. Y además, son viajes muy pensados para tu forma de viajar. O sea, si lo tuyo es ir a la naturaleza, son viajes en los que te meten a la naturaleza. No te quedan todo el tiempo viendo museos o todo el sí, tiempo a lo mejor visitando artesanos. No, tienen esa parte. Eso por la parte profesional. Y después en la parte personal, pues a ver, ahí hago viajes solo o viaje acompañado con amigos o incluso con la pareja. Entonces, es un poquito esa forma de viajar. Lo que sí me gusta, que el viaje ocupe lo que entra en un coche. O sea, 4 personas como mucho o 2 coches, 8 personas. ya. Está bien. Y vale, no, José, me ha ido el santo al cielo, no sé qué te iba a preguntar de esto. Ah, bueno, nada, respecto a lo de los blog trips, me parece algo súper, súper interesante. Lo que no sé es, claro, tú ahí estás trabajando, pero también estás viajando, no sé cómo lo has llevado, que... Sí, a ver, son viajes de trabajo, entonces estás todo el tiempo pegado a redes sociales, subiendo stories, bueno, antes subías Claro, Twitter, siempre estás subiendo lo que estás haciendo. sí, Lo bueno es que los trayectos, como conduce un conductor, pues aprovechas para subir el contenido, para ir escribiendo los resúmenes. Entonces, bueno, son viajes de trabajo, pero bueno, que los disfrutas mucho y sobre todo la compañía con la que vas con otros bloggers, con otros influencers, entonces las charlas en la hora de comer son súper animadas. ya. Qué bueno, interesante. Y vale, has dicho que también has viajado solo. Hay muchas personas bueno, que creo que pues, nos ha pasado casi a todo el mundo, ¿no? Antes de viajar solo, y dices, ostras, es que me gustaría hacer un viaje, pero no tengo con quién hacerlo. Y no me gusta viajar solo, aunque ni siquiera lo hayan probado, ¿no? ¿Qué consejos puedes dar a alguien que eso, que no ha viajado nunca solo o lo ha hecho una vez, no le gustó y ya lo tiene cruzado y tal? A ver, lo de viajar solo es una decisión personal. A mí me gusta porque, a ver, yo voy acompañado siempre de la cámara de fotos. O sea, nunca me siento solo, en plan de no sé qué hacer. Yo siempre digo que viajo con mi amante, que es la cámara de fotos. Sí, Entonces, yo despierto por la mañana, desayuno, cojo la cámara, voy a hacer fotos y me entretengo simplemente observando y fotografiando. Entonces, para mí, el no tener a alguien al lado para compartir las cosas me da igual. A la hora de comer, que suele ser donde notas esa soledad, pues ahí tienes redes sociales, compartes un poco por las redes sociales, hablas con algún amigo y tal, o simplemente te pones a hablar con el de la mesa de al lado o te pones a hablar con el camarero. Yo lo único que veo necesario para viajar solo es saber inglés sí, y tener un poquito de apertura mental para a lo mejor hablar con otras personas si te interesa y bueno, poco más. sí, O sea, ya no es está hacerlo, sí. algo que haya que hacer si no quieres. Sí, 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 no, efectivamente.
Lo suyo es probarlo, eso, es probarlo y ver un poco cómo Sí, te sientes, probar, no irte 2 meses de viaje solo, pero probarte ir un par de días y ver cómo te sientes, luego si es un poquito más. Y bueno, creo que eso es genial. sí, eso es lo mejor. Pues nada, Víctor, cuéntanos también dónde podemos seguirte y si alguien quiere contactar contigo, pues cómo se puede poner en contacto contigo. Pues a ver, el blog de viajes es matchbel.com, que ahí están las redes sociales, que son Matchbel en todas las plataformas. Y después la parte profesional, la parte de consultor informático, es victorgomez.pro. Vale, pues nada, dejaremos eso en el artículo que decíamos, viajandosimple.com/Víctor. Y nada, oye, Víctor, que ha sido un placer. A ver si seguimos dando la turra a más gente para que consiga, bueno, hacer las cosas que de verdad probablemente le vayan a hacer felices, ¿no? Sí, y eso, lo único consejo es que ahora es la mejor época para empezar cosas por tu cuenta, ya sea Sí. viajar solo o montártelo por tu cuenta. Hay muchísima información y ahora es el momento más fácil de la historia para hacerlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que es una pasada, ¿no? Con todas las herramientas que hemos hablado, que Sí, es genial. Sí, y bueno, ya sabéis que también si viajáis, pues hacerlo asegurados con Chapka, que es muy, muy importante. Y también en la descripción dejaremos un enlace a Chapka por si queréis contratar su seguro de viajes. Pues nada, oye, Víctor, ha sido un verdadero placer. Nada, espero que coincidamos en otro sitio, no sé si en Canarias o así, porque yo seguro que volveré. Y nada, te mando un fuerte abrazo. vale, gracias, el placer ha sido mío, un placer estar aquí contigo. Chao. Chao.